¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga poderosamente. La verdad que en estos días he grabado muy pocos videos y he decidido hacer este video, pero que no sea un video en vivo. Así lo puedo poner en YouTube y lo puede ver usted en cualquier momento cuando usted decida compartirlo con alguien. En esta mañana quiero compartirle algo. Durante muchos años nosotros, los latinos, hemos escuchado hablar y decir que un gran avivamiento iba a venir para Latinoamérica. Pero no solamente un gran avivamiento, sino que cuando habla de un despertar, no solamente es un despertar espiritual, sino que también un despertar en todas las áreas, en lo económico. Cuando hablo de un despertar, hablo que de pronto aquel que era un obrero despierta en su conciencia y dice, si yo soy un obrero, pero soy el que hago la producción, ¿por qué no puedo tener mi propio negocio, mi propia empresa? Y tiene ese tipo de despertar. ¿Me está escuchando, no? Ahora nosotros, como le dije recién, hemos escuchado todos estos años que Latinoamérica tiene todo para ser potencia mundial. ¿Por qué? Imagínense mi país, somos 40 millones de personas y podemos producir alimentos para 400 millones. Ahora, ¿cuál es el problema número uno del mundo? El alimento, la alimentación. El mundo necesita alimentos y los alimentos cada vez están más costosos y más caros en el mundo. Bueno, vayamos a la otra parte que nos interesa a nosotros como hijos de Dios. Toda la iglesia y todo el pueblo habla de juicios y de castigos. Ahora, por más que atendamos a esa situación de juicios y de castigos, podemos mirar el carácter de Dios. Yo el otro día le hablaba a la gente, que hoy no quiero desarrollar ese tema porque es bastante complejo, bastante largo, que Dios ya no mira como en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios veía nuestros pecados, pero en el Nuevo Testamento ve la sangre de Cristo que fue derramada a nuestro lugar. Y cuando nosotros vemos una iglesia como yo veo, como usted ve, una iglesia pecaminosa, una iglesia pecadora, pero nos encontramos con la gran respuesta de Dios y del Espíritu Santo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si miramos nosotros las Escrituras, vemos que cuando Dios se molestó con el pueblo de Israel, le dio 70 años de castigo, 70 años de exilio. O sea que cuando Dios te da un castigo y un juicio, tiene una fecha que comienza y una fecha que termina. Y Daniel estaba en Babilonia, pero dice la Biblia que Daniel estaba leyendo las Escrituras. Esto está en el libro de Daniel capítulo 9. Y según me enseña esa Escritura, no solo que Daniel estaba leyendo las Escrituras, sino que estaba meditando y haciendo números. Y se encontró que las desolaciones, o sea, el tiempo que Jerusalén iba a ser abandonada, iban a ser 70 años. Y él descubrió que ya habían pasado 72 años, no 70, 72 años. O sea, de una manera u otra lo que estaba diciendo era que lo que se había profetizado estaba retrasado. O sea, necesitábamos que el cumplimiento de esa palabra profética se acelere o se realice. Y ahí es donde yo me quiero detener en este día con toda la Santa Iglesia del Señor y con todos los pastores, apóstoles y profetas. Yo creo que Latinoamérica durante mucho tiempo ha estado detenida. Detenida en el juicio, detenida en el castigo, detenida en lo que usted quiera. Detenida. Pero con un final. Y un final feliz. Porque si Dios prometió que Latinoamérica va a ser tierra de avivamiento, si Dios prometió que Latinoamérica va a ser tierra de despertar, si Dios prometió que Latinoamérica va a haber potencia, Dios lo prometió. Y yo sé que se va a levantar la gente como yo, dentro de mi ignorancia, que decía, pero esta es la iglesia más mundana de la historia. Y tengo razón. Pero también es la iglesia más poderosa de la historia. Entonces tengo que encontrar una palabra que se superpone. Y la palabra que se superpone es donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es como que a Dios nadie le gana. El pecado abusó, pero Dios sobreabundó.
en su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Escuche, yo me quedé muy impresionado. Yo regresaba a mi casa en el mes de diciembre. Cuando llego a mi casa, Dios pone en mi corazón que yo tengo que ayunar. Yo voy a ser sincero con ustedes. Yo ayunador no soy. Y no porque sea un mal cristiano, un mal hijo de Dios, sino que tengo algunos principios que creo firmemente que no necesito ayunar en ciertos momentos, que hay momentos para ayunar. Y uno de los momentos que yo creo que es para ayunar es cuando Jesús mismo dijo, vendrán días en que el esposo les será quitado y ellos ayunarán. Y yo creo que el esposo está conmigo. Pero dejemos de lado todas esas cosas y me gustan esos textos que dicen lo bueno es comer y beber, que el hombre disfrute de su trabajo. Así que yo dije, Dios, ¿cómo puede ser Dios? Es más, yo le dije, Señor, tú sabes que no aguantaría. Soy una persona que no estoy acostumbrado a ayunar. No soy de comer mucho, pero tampoco soy de ayunar. Pero el Espíritu Santo me dijo, hazlo. Y comencé a ayunar, hermano, y ayuné todo el mes que quedaba de diciembre. Ayuné casi todo el mes que quedaba de enero. Y fue impresionante como Dios me ayudó a ayunar todos los días. Es más, en mi casa era la burla y el reír de mis hijas haciéndome las comidas que a mí me gustan, diciendo papá. Y algunas veces lograron que yo corte ese ayuno antes de la hora mencionada. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo termino mi ayuno digo, Señor, pero ¿por qué estoy ayunando? Y ahí entendí el libro de Daniel. ¿Daniel quién era? ¿Era uno más del montón? No era un líder. Era uno de los líderes de la iglesia del Señor. Es más, símbolo de la iglesia de Cristo. Y cuando él vio que los cumplimientos proféticos no se estaban dando, él toma una actitud. Y yo quiero que ustedes noten esa actitud. La primera actitud que él toma, se postra y adora. O sea, esto sería acelerar lo profético. ¿Cómo acelerar una palabra profética sobre mi vida? ¿Cómo acelerar una palabra profética sobre mi casa, sobre mi estado, sobre mi nación? Él se postra y adora. Primer cosa, se postra y adora. Segunda cosa, confiesa su pecado. El pecado de casa, el pecado familiar. Confiesa el pecado del Estado, confiesa el pecado nacional, el pecado universal. Y dice la Escritura que 20 días estuvo orando y ayunando, pero a pesar de que estuvo 20 días orando y ayunando, él no vio nada. Él no vio nada. Como que esa oración, como que ese ayuno no tenía el efecto que él necesitaba. Pero dice la Escritura, hermano, en el capítulo 9, versículo 21, dice que Daniel aún estaba orando y confesando el pecado suyo y el pecado del pueblo. Eso me enseña que no es una sola vez confesar nuestros pecados, sino que tenemos que vivir confesando nuestros pecados. Se nota que Daniel estaba confesando sus pecados porque todos los días pecamos. Porque hay gente que cree que el pecado es adulterio, fornicación. Cuando Dios me reveló algo, déjeme que le regale este texto, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, no es rey, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego hay una lista de pecados capitales. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el primer pecado que está en la lista o en la cabeza de esa lista? Y ahí dice los fornicarios, los homosexuales, los adúlteros, los homicidas, los... ¡Santo Dios! Y la gente dice los fornicarios, los adúlteros. Pero nadie mira el detalle. Comienza con los injustos. Porque el mayor pecado que se ha cometido en la iglesia, ¿sabe cuál es? La injusticia. Los pastores somos injustos, muy injustos. Los líderes somos injustos, muy injustos. Los ministros de alabanzas, muy injustos. Tristemente y con dolor en mi alma tengo que decirle, en los últimos tiempos, donde más se practica la injusticia es en la iglesia, donde más se practica la injusticia. Toda mi vida he batallado contra la injusticia. He batallado con mis hijos, he batallado con hermanos, he batallado con líderes que me dijeron, pastor, si tú te juntas con esa persona, ya no eres mi amigo.
¿Cómo puede traer a esa persona a casa? Entonces yo veía que era una injusticia. Y la batalla nuestra es contra la injusticia. Pero dejemos de lado esa revelación que no quería dejar pasar por alto. Daniel estaba confesando su pecado, ahí fue lo que hablamos. Que a veces pensamos que el pecado es el adulterio y la fornicación, pero ¿cuánta injusticia hay en nuestra vida? ¿Y qué es injusticia? No practicar lo justo. Usted se va a sorprender. La promesa de Dios, ¿para quién usted cree que es? ¿Sabe lo que dice? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Sabe para quién es la promesa de Dios? Para los que tratan de practicar la justicia. ¿Escuchó? Para los que tratan de practicar la justicia, porque Dios es un Dios de paz y de justicia. Ahora dice que Daniel estaba orando y ayunando y de pronto ve un ángel que viene volando a él con presteza. ¿Y sabe qué me sorprende, hermano? Que dice que ese ángel vino volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa eso? A las 9 de la mañana se ofrecía un sacrificio en el templo en Jerusalén. Y a las 3 de la tarde se ofrecía otro sacrificio en el templo en Jerusalén. Ahora ellos estaban cautivos en Babilonia. Escuche, hacía 70 años. 70 años que ellos estaban cautivos en Babilonia. Yo no voy a entrar en discusión si en ese tiempo se hacían o no se hacían los sacrificios allí en Jerusalén. Lo único que sé que el lugar de los sacrificios era el templo en Jerusalén. El lugar de los sacrificios no era Babilonia. Pero dice que Daniel oró y ayunó 20 días. 20 días y no vio nada. Y yo no quiero discutir con teólogos, no quiero discutir con maestros, no quiero discutir con apóstoles, con doctores, porque, ¡ay, santo Dios! Solo quiero decir algo. ¿Por qué el escritor menciona que fue a la hora del sacrificio? Si 20 días oró Daniel, 20 días ayunó, 20 días confesó su pecado, pero no vio nada. Pero cuando él menciona que a la hora del sacrificio en Babilonia, un ángel vino con presteza, o sea, el enviado de Dios, y le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, yo he venido, pero tuve oposición. ¿Y cuándo se rompió la oposición? Cuando Daniel menciona lo del sacrificio. Y ahí entendí algo tremendo, extraordinario. Nunca nadie antes había hecho eso en Babilonia. Pero Daniel, un innovador, un renovador, no sé qué palabras más puedo usar para Daniel, se ve que se atrevió a hacer lo que nunca nadie antes hizo. Presentó un sacrificio en Babilonia. Y dice que un ángel vino, hermano, porque se juntó la oración, se juntó el ayuno y el sacrificio. Un ángel vino y le dijo: Daniel, hasta hoy tuve oposición, pero hoy se rompió la oposición. Eso me enseña, hermano, que si vos querés ver la gloria de Dios, si nosotros los generales de Dios queremos ver la gloria de Dios sobre Latinoamérica, vamos a tener que hacer lo que nunca antes hemos hecho. Y miremos el modelo. Primero, postrarnos y adorar. Segundo, arrepentirnos de nuestra falta, de nuestros pecados. Tercero, confesar el pecado de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, de nuestra nación. Y hacer lo que nunca nadie antes hizo. Dios está esperando hombres y mujeres que se jueguen por su pueblo, hombres y mujeres que se jueguen por la iglesia de Jesucristo. Él no espera menos de nosotros. Pero dice que el ángel vino y habló con Daniel. Le dijo: Daniel, eres muy amado, usted ya sabe. Y luego le habló de lo que se venía. Luego le habló de lo que se venía. Yo quiero decirle, hemos esperado bastante tiempo la justicia en Latinoamérica. Hemos esperado bastante tiempo a la justicia en Latinoamérica. Los europeos han venido, han asesinado a nuestros indios. Nosotros que hemos recorrido Latinoamérica, los lugares donde están aquellos lugares donde hoy son museos arqueológicos, indios que fueron asesinados, indios que fueron
despojado de sus bienes, de sus mujeres, de sus vidas, de sus niños, asesinados cruelmente. Y Dios no puede pasar por alto la injusticia. Y esa justicia estaba como retrasada. Pero Dios está esperando que la iglesia ore, Dios está esperando que la iglesia ayune, Dios está esperando que la iglesia confiese su falta, su error, Dios está esperando que la iglesia haga lo que nunca hizo. Y la iglesia representada en su liderazgo, porque Daniel era el líder de Israel. Y dice que vino el ángel, le dijo a Daniel las cosas que sobrevendrían en la tierra. Primer cosa que quiero decir, el enviado de Dios es Jesucristo. Lo que está diciendo la Escritura es que la tierra está desesperada para que Cristo venga. Hasta hoy hay oposición. La oposición. ¿Y cuál es la oposición? No hay una iglesia preparada en oración, no hay una iglesia preparada en ayuno, no hay una iglesia preparada en dispuesta a hacer lo que nunca se ha hecho. Dice que vino el ángel y rompió la oposición. Lo que está diciendo Dios es que cuando la iglesia ora y ayuna, el Espíritu Santo va a enviar a su ángel, sea un hombre, sea Cristo mismo. ¿Para qué? Para romper toda oposición, todo lo que se ha estado oponiendo al mover, todo lo que se ha estado oponiendo al avivamiento, al despertar sobre Latinoamérica. Y no solamente eso, sino que nos va a instruir. ¿Y qué significa eso? Eso sí que significa una reforma, que nos va a instruir. O sea, la instrucción que teníamos ya no funciona. La palabra que teníamos ya no funciona. Y no me interprete, no estoy diciendo la palabra de Dios. No, la palabra de Dios funciona siempre. Estoy diciendo ciertas instrucciones humanas, ciertas tradiciones ya no funcionan. Y vino el ángel y le dijo lo que iba a suceder, lo que iba a venir. Tengo noticia. Yo no creo que esto sea el final. No estoy predicando apocalípticamente. Yo creo que esto es el comienzo de todo. Yo le creo a Dios que Latinoamérica se va a despertar. Yo creo un despertar para Latinoamérica. Yo creo un avivamiento para Latinoamérica. Yo creo un despertar como nunca antes. Pero ese despertar viene para su iglesia. Ese despertar viene para todos, porque no es que algunos hemos sido buenos y otros hemos sido malos. Todos hemos fallado. Y está escrito en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes cabecearon. 5 eran sensatas, 5 insensatas, todo lo que usted quiera, pero las 10 se durmieron. Pero a la medianoche se oye la voz del esposo y dice, despierten, y todas se despertaron. Tengo noticia, el avivamiento más grande de la historia viene y viene para todo, pero viene para la esposa. Para toda la esposa, porque toda la esposa está dormida, todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero Dios es bueno, viene un despertar para todo. Y dice que todas se despertaron. Y qué bueno es saber que aquel hermanito que se veía que no tenía falla, aquella hermanita que se veía que no tenía falla, resulta que tenía, porque dice que todas arreglaron sus lámparas. Todas arreglaron sus lámparas. Eso me enseña que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios va a traer un despertar donde va a permitir que todos arreglemos nuestras vidas. Y usted conoce la historia. Dice que fueron a golpear. ¿Se acuerdan? Fueron a golpear para entrar, pero no podían entrar. Entonces el Señor salió de adentro y le dijo, ¿quiénes son? No las conozco. Y ellas se quedaron mudas. Ahora miremos algo. Ellas eran vírgenes. Ellas tenían aceite. Ellas tenían sus lámparas encendidas. ¿Por qué no entraron? Usted y yo sabemos que la palabra conocer en la Biblia significa relación. Y conoció José a María como su mujer, pero no la recibió hasta que nació Jesús. ¿Cómo que la conoció? Si andaba con él para todos lados. En Reyes dice que el rey David era viejito y buscaron una muchacha que duerma con él para que lo abrigue y lo caliente al rey. Pero como el rey era de avanzada edad, dice, ella dormía y lo calentaba al rey, pero el rey nunca la conoció. ¿Cómo que el rey nunca la conoció si dormía con él? La palabra conocer en la Biblia habla de relación íntima. Entonces, los que no van a entrar no es porque se durmieron. Los que no van a entrar no es porque no tenían aceite en sus lámparas. Los que no van a entrar, ¿sabe por qué es?
porque Jesús le dijo, no los conozco. Jesús está hablando de una relación íntima. Una relación íntima. ¿Y qué es la relación íntima? Es una relación muy especial. Yo no creo que nadie llame a alguien para mostrarle cuando está teniendo relación con su esposa. Yo no creo que alguien llame a alguien para mostrarle cuando está teniendo relación con su esposo. Pero ¿cómo uno se da cuenta que esa pareja tiene relación? ¿Cómo uno se da cuenta que esa pareja que se casó tienen relaciones? ¿Sabe por qué se da cuenta? Por los frutos, porque nacen niños. Entonces Dios me quiere enseñar algo y Dios te quiere enseñar algo y te quiere confrontar en este día. No me digas que tienes relación con Dios. Muéstrame por tus frutos. Muéstrame por tus frutos. No se quedaron porque no eran más santos. No se quedaron porque no eran más buenos. No se quedaron porque no eran más llenos. Se quedaron porque no tenía intimidad. Nuestro Dios es un Dios de intimidad. En este día quiero decirte, volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos a clamarle a Dios. Volvamos a desesperarnos en su presencia. Desesperémonos por su gloria. Que le diga, lo único que yo quiero es ser lleno de tu Espíritu Santo. Lo único que yo quiero es ser lleno de tu gracia, lleno de tu poder, lleno de tu amor, lleno de tu presencia. En esta mañana, Iglesia de Jesucristo, yo creo en ese despertar para Latinoamérica. Yo creo en ese despertar para Centroamérica. Yo creo en ese despertar para los Estados Unidos y para el planeta. Pero principalmente el despertar económico, financiero, de restitución para Latinoamérica. Hace 200, 500 años que Latinoamérica ha sido robada y asaltada, pues llegó el momento en que Dios le va a devolver a Latinoamérica todo lo que en estos años le ha sido robada. En el nombre de Jesús, líderes de Latinoamérica, esta es la palabra. Los líderes tenemos que orar, los líderes tenemos que postrarnos, los líderes tenemos que ayunar y los líderes tenemos que hacer lo que nunca antes hemos hecho. Sacrificar por nuestra tierra, sacrificarnos por nuestra nación. Quiero hacer una pequeña oración. Querido Dios, en el nombre de Jesús, sé que esta palabra va a hallar cabida en el corazón que está preparado para hallar cabida. Sé que esta palabra va a funcionar en el corazón que está preparado para funcionar. Mi oración al cielo, papá, es que la oración y el ayuno de esos días sea en este momento propicio. Y que tu Espíritu Santo toque a cada pastor, a cada líder, a cada Daniel en cada nación de Latinoamérica, para que nos levantemos, confesemos nuestros pecados, adoremos al Dios de los cielos y hagamos lo que nunca hemos hecho, para que Dios haga lo que nunca hizo en nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga poderosamente. Lo mejor que puede hacer es compartir este video con otros pastores, con otros líderes. Dios te bendiga poderosamente. Un abrazo enorme desde el Bronx, Nueva York. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Tu amigo, tu hermano en Cristo, Horacio Vallejos. Un abrazo.